Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes, y tal como lo anunciamos antes de la pausa, es momento de presentar un especial sobre dos casos que han conmocionado a la sociedad ecuatoriana por la sensibilidad del tema y también por la magnitud de la problemática. Y es que, según cifras de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 3 de septiembre se han cometido 206 femicidios en Ecuador. La mayoría de estos casos han quedado en la impunidad ante un sistema de justicia que no tiene respuestas. Recapitulemos. El 11 de septiembre de este año, la vida de María Belén Bernal se apagó. La abogada ingresó a la escuela de la policía en Puzuquí y su cuerpo fue hallado 10 días después. El principal sospechoso del femicidio es su esposo, el teniente instructor Germán Cáceres, quien según las autoridades escapó a Colombia. Nuestra compañera Jessica Mendieta nos preparó un informe. Desde el 11 y hasta el 20 de septiembre, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, se hacía preguntas como estas. ¿Dónde está? ¿Qué tiene? ¿Por qué no aparece? ¿Qué le hicieron? Pero a partir del 21 de septiembre, cuando encontraron el cuerpo sin vida de su hija, la historia cambió. Mataron a mi niña. Ya le mataron. Ahora lo único que resta es justicia por María Belén. María Belén Bernal fue asesinada al interior de una escuela de formación policial. Germán Cáceres, su esposo, teniente de la policía y quien aún se encuentra prófugo, es el principal sospechoso del femicidio. Pero también hay al menos una decena de uniformados implicados y una cadete detenida por el caso. Se anunciarán muchas cabezas que tendrán que rodar por la falta de transparencia y la aparente negligencia en las investigaciones. Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para encontrar a este sujeto y le vamos a sacar de debajo de las piedras. Y hasta la fecha, Cáceres sigue sin ser localizado. La policía dice estar trabajando en su búsqueda, pero no se conoce más. Que no nos den toda la información total. Un policía está investigada por la policía en inteligencia de la policía. ¿Usted me garantiza algo de derecho ahí? A raíz del caso, se presentaron varias situaciones. Una mujer pasó a estar al frente de la Escuela Superior de la Policía. Se dispuso dar de baja a generales, pero no pasó. Se filtraron audios de una reunión privada entre el ahora exministro del Interior, Patricio Carrillo, y la cúpula policial, lo que le habría costado el puesto a Carrillo. Le fijaron un plazo a Fausto Salinas, comandante de la policía, para encontrar a Germán Cáceres, pero esto no se cumplió y días después solo se ratificó a Salinas en el cargo. Decirles además que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, pide perdón a la sociedad ecuatoriana, a la familia especialmente, y ofrece una disculpa pública, en especial a su madre Elizabeth Otavalo y a su nieto Isaac. Las disculpas no son suficientes para calmar el dolor de una madre que aún se pregunta qué pasó con su hija. ¿Y ustedes creen que el gobierno siquiera me ha dicho, lo siento Elizabeth, algo haremos por ti? No, señores. Pasan los días y no se tienen resultados ni noticias. No hay responsables, o mejor dicho, sí hay, pero no están pagando por este crimen. Mi hija no puede quedar impune. No más, no más, no va a ser una estadística más. Mientras Elizabeth espera que la justicia llegue y que los culpables paguen por el asesinato de su hija, vienen a su mente estas preguntas. ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Por qué le mataron a mi hija? ¿Cómo salió escondida? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes son los responsables? Interrogantes que no tienen respuestas o que las autoridades no quieren que se conozcan. Que caigan los que tengan que caer. Como vimos en este reportaje, existen muchas incertidumbres de cómo se ha manejado este tema desde un inicio. Y lo más preocupante son los serios cuestionamientos a la institución policial. Pero ahora abordemos otro caso. Y es que precisamente uno de los hechos que más repercusión ha tenido en los últimos meses es el de Naomi Arcentales, quien fue encontrada sin vida en la habitación de un departamento en la ciudad de Manta el pasado 12 de diciembre. 10 meses después, las causas de su muerte no se pueden esclarecer. Y nuestra compañera Anaí Vélez nos tiene el siguiente informe.
¿Qué sucedió la noche del 12 de diciembre en el 13º piso de un edificio de la ciudad de Manta? Esa es la pregunta sin resolver en torno a la muerte de Naomi Arcentales, y la que seguramente su madre Sara Sabando se pregunta cada día. Han pasado 10 meses y el caso sigue sin resolverse, pero es necesario entrar en contexto para entender cómo sucedieron los hechos. Fue su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo, el que reportó al ECU 911 su deceso. Pero lo curioso de eso es que luego desapareció. Cerró sus redes sociales y no se supo durante algunas semanas de él. Y a raíz de todo lo ocurrido, circuló un video donde se ve que Izquierdo agrede a Naomi, lo que fue el detonante para que la entonces presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, lo suspendiera temporalmente de sus funciones. Vean a este hombre debe estar preso. No se mató, que fue asesinada. Y es que esta convicción la han mantenido sus padres desde el primer día que se enteraron que la vida de Naomi se apagó. ¿Y cómo salir de esa incógnita si las autoridades, aunque prometieron descubrir qué pasó aquella noche, las investigaciones van a paso lento? Los padres de Naomi pusieron una denuncia por asesinato, de tal forma que iniciaron las diligencias investigativas, y el caso pasó a Guayaquil. Y el 22 de diciembre se exhumó el cuerpo para realizarle una segunda autopsia y determinar si realmente se suicidó como dice el primer reporte. Durante semanas no se supo de Izquierdo, hasta que el 28 de diciembre lo detuvieron en Paján, pero horas después lo dejaron en libertad y la policía indicó que se trataba de un error, que alguien hackeó a la entidad. No puede ser tan vulnerable el sistema electrónico de la Policía Nacional, que es la institución llamada a guardar el orden. Claro, la policía no se lo va a decir nunca, pero si usted lee el comunicado, nos vamos a investigar. Claro, ustedes se van a investigar, sobre todo que ustedes van a decir la verdad, eso no va a pasar. Pero no fue hasta el 30 de diciembre que Juan Carlos Izquierdo se pronunció. Yo no maté a Naomi, yo no soy un asesino, no soy un femicida, yo soy inocente. He venido siendo víctima de varias retaliaciones. Ya para el 14 de enero el caso pasó a ser investigado en Quito. Sin embargo, sus familiares continuaron pidiendo celeridad a un proceso que pareciera que ya no tiene la misma importancia que cuando estalló. Y dijeron que no tenía ningún rasguño, pero yo estuve presente en la autopsia de mi hija, que fue exactamente 3 horas y media, y la segunda autopsia es completamente diferente a la primera. Pero a todo esto surge la interrogante de qué ha pasado con Juan Carlos Izquierdo. Sabemos que retomó sus funciones como fiscal, pero ¿está colaborando con la justicia? No tenemos la colaboración, la cooperación del principal sospechoso en torno a proporcionarnos a la Fiscalía General del Estado los múltiples requerimientos que hemos realizado. Y a 10 meses de todo lo ocurrido, hay más preguntas que respuestas. Hubo 11 horas de diferencia entre la muerte de Naomi y el momento en el que descubrieron el cadáver. Y quien debería impartir justicia, su expareja, está involucrado en el caso. Y lo más lamentable, el gobierno no da garantías para resolverlo y que no quede en la impunidad. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Es evidente que 10 meses después aún no hay respuestas claras sobre este caso y existen más dudas que respuestas. Por eso hoy, en este marco, nos acompañan desde nuestras oficinas en Quito Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, para mantener este diálogo sobre el femicidio que ha conmocionado al país y que también ha puesto a la Policía Nacional en el ojo de la tormenta. Además, desde nuestro estudio en la ciudad de Manta, nos acompaña también Sara Sabando, madre de Naomi, para abordar todo lo que ha ocurrido a lo largo de este proceso. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Sabemos que es un tema muy difícil de tratar, sin embargo, es necesario mantener en la palestra estos casos hasta que no se esclarezcan. Y precisamente vamos a iniciar este diálogo con Elizabeth, que nos acompaña desde la ciudad de Quito. Elizabeth, muchas gracias por su compañía y quisiéramos empezar esta entrevista preguntándole cómo fueron esos 10 días en los cuales no se sabía qué había ocurrido verdaderamente con María Belén. ¿Tenía algún presentimiento ya de este trágico desenlace que finalmente luego todos conocimos? ¿Cómo fueron los 10 días?
Fueron unos 10 días de viacrucis, unos 10 días de desesperación, unos 10 días que me sentí hasta engañada. 10 días que desde el primero, cuando se le exigió a Germán Cáceres ponga la denuncia, y él lo hizo a presión mía, después vino la policía, después supuestamente la búsqueda, y después encontrarle a mi hija en las condiciones que le encontramos. 10 días que no hubo equipos técnicos desde el primer día, no hubo esos equipos técnicos multidisciplinarios con equipos técnicos para la búsqueda. Entonces fueron varias omisiones desde el primer día para que se dé el porqué del asesinato de María Belén en una escuela superior de policía. Ahora, Elizabeth, usted habla de un engaño y de alguna forma quisiera preguntarle, ¿engaño de parte de quién? ¿Fueron varios los actores, quizás instituciones también las que de alguna manera se articularon para configurar este engaño? Desde el principio fue un engaño porque todas las personas que estuvieron en el lugar de los hechos donde mi hija fue asesinada, simplemente ahora está una sola cadete detenida. Los demás no están. ¿Qué pasó con las otras personas que estaban ahí? ¿Qué pasó con los oficiales de guardias? ¿Qué pasó con las demás personas que no asistieron al grito de mi hija cuando pidió auxilio o cuando simplemente ellos escuchaban e hicieron caso omiso? Ahora, precisamente en relación a este tema, tuvo que ser usted mismo quien sacó a la luz que su hija desapareció en la escuela de la policía, vinculando públicamente por primera vez a esta institución. ¿Considera usted que esto precisamente respondió a esta especie de configuración de un engaño? Porque sorprende, sí, que varios días tuvieron que haber pasado y que nadie ahí adentro se haya dado cuenta de que la desaparición ocurrió en la escuela de la policía, o al menos no se hizo público eso. Sin embargo, como yo he dado en declaraciones, en el edificio denominado Castillo de Grayskull no existen cámaras, no existe absolutamente ninguna seguridad, donde cuando yo me acerqué en la noche del 12 de septiembre, yo encontré botellas de licor vacías en 2 fundas de basura. Entonces, ¿de qué Castillo de Grayskull hablamos? ¿De qué Castillo de Grayskull, con qué poder hablamos cuando los oficiales hacían en ese edificio lo que les daba la gana? Y puedo aseverar, porque yo lo vi, sin embargo, mi hija fue asesinada ahí y nadie, absolutamente nadie de las personas que estuvo en Escuela Superior de Policía, que se supone que es una entidad donde ellos se capacitan para dar seguridad al ciudadano, no le dieron seguridad a mi hija. Y hoy es 30 días de lo que ella está asesinada. Y no sabemos absolutamente nada de Germán Cáceres. Bien, Elizabeth, vamos a retomar dentro de poco el diálogo sobre el caso de María Belén, porque vamos a continuar ahora acá con Sara para hablar sobre el caso de Naomi Arzentales, un hecho que ocurrió también en diciembre del año pasado, que causó mucha conmoción y que, pese a que ya lleva 10 meses, el de María Belén recién llevaba poco más de un mes, pero acá hablamos ya de más de 10 meses y sin embargo tampoco se sabe verdaderamente qué es lo que ha ocurrido en el caso de Naomi Arzentales. Hay muchas inquietudes. ¿Cómo se ha vivido este peregrinaje puertas adentro desde la misma familia y sumar al dolor de haber perdido a un ser querido, no tener respuesta sobre qué fue lo que verdaderamente ocurrió? Gracias por tu invitación, gracias a todas las personas que me han apoyado hasta ahora y bueno, doy gracias a Dios porque me mantiene viva y puedo hablar del tema. Pues nosotros como madre, bueno, yo como madre de Naomi Arzentales y toda la familia que queríamos tanto a Naomi, el solo hecho de ver tanta injusticia, de ver tanta impunidad, de tantas madres llorando por nuestras hijas y que no ver ningún resultado. Ya mi hija tiene mañana 10 meses de su femicidio. El único responsable fue su pareja, el fiscal Izquierdo.
él tiene, como pueden darse cuenta, 2 denuncias de parte de nosotros por causa de la violación que hizo para con mi hija de maltrato físico y psicológico, que tenemos pruebas, que hay videos, y aún así no se han formulado cargos para él. Y también en cuanto a la investigación del femicidio, porque él es un presunto femicida. Y él continúa en un cargo como fiscal. O sea, ¿de qué tema estamos hablando? Yo me pregunto, ¿será que la FG lo está encubriendo en algo? ¿Lo protege? ¿Por qué lo protege? ¿Por qué hay tantas muertes cada día? Tantas personas que sufrimos cada día. Y el mundo está como si nada. O sea, las mujeres morimos cada cierto tiempo, 47 horas creo que es aproximadamente, y se nos está haciendo normal. Lo estamos viendo como un lado normal. ¿Por qué la policía y la fiscalía son ahora los que nos atacan a nosotras las mujeres, cuando deberían darnos seguridad? El mismo caso de la señora Bernal es el mismo caso que le pasó a mi hija. Pero gracias a Dios, a él ya le formularon cargos en 10 días. Pero acá no se le han formulado cargos. Es decir, ¿usted asocia de alguna forma las demoras, el lento avance en todas estas investigaciones con la función que desempeña uno de los principales sospechosos, en este caso el fiscal Izquierdo? O sea, si comparo, para mí es lo mismo. Mi hija no se mató, a mí me queda clarísimo. Y el único responsable y el que se quedó allí con ella fue él. Nadie más que él y su hermano. Entonces, ellos son responsables de mi hija, porque sé que mi hija no se mató. Ahora, eso también lo corroboraron 2 autopsias, 2 procesos forenses se llevaron en este caso, y entiendo que el segundo se mantiene un tanto en reserva, pero sí. Conocemos que quizás usted, como una de las partes involucradas, sí ha tenido acceso a cierta información al respecto. ¿Dan luces sobre lo que usted está afirmando? Así es. Por eso me queda claro que mi hija no se mató. Primero, por la posición en la cual yo la encuentro cuando me hicieron la farsa, la pantalla esa de que mi hija se había matado, me la colocaron allí colgada en un estado sedente, que lo puedo decir porque así la vi. Entonces, desde allí yo supe que mi hija no se mató. No me dejaron entrar a la primera autopsia, qué raro. ¿La de aquí de Manta? La primera. Sí, y no la hicieron el primer día, la hicieron al siguiente día a las 8:30 de la mañana. Me dijeron muchas cosas falsas, como le pregunto, ¿qué hora mi hija se murió? Y me dicen, hace 12 horas. Entonces, si mi hija se murió hace 12 horas y a las 8:30 le hicieron la autopsia, para mí era a las 8:30 en ese entonces que moría también. Entonces, desde ahí me estaban engañando. Me dijeron que mi hija estaba intacta, que ella se había suicidado. Y no me la dejaron ver cuando salió de la autopsia, me la dejaron ver ya una vez vestida. Yo desnudé a mi hija completamente y vi que tenía golpes. Con eso ya fue para mí un resultado mucho más. Ya vamos a profundizar, en cambio, qué ocurrió con la segunda autopsia, la que se realizó en Quito, entendemos, porque ahora precisamente vamos a retomar el diálogo con Elizabeth. Y hablábamos hace poco sobre el caso de María Belén, Elizabeth, sobre lo que ustedes exigen es que se dé con el principal sospechoso. ¿Qué se conoce hasta el momento de las investigaciones sobre la búsqueda de este teniente de la policía? Lo que se conoce, lo que todos en las redes sociales conocen. Lastimosamente no hay una comunicación directa entre la policía o las personas que hacen la investigación conmigo. No existe esa comunicación, de hecho no me informan absolutamente nada. Lo último que supimos es lo que informó el comandante general de policía Salinas hace unos días atrás, donde él explica que el día 15 de septiembre Germán Cáceres salió ya del país. Entonces, después de 22 días o después de 20 días, ¿cómo yo me explico que la investigación que está dada por la policía y está persiguiendo a otra policía puede ser transparente? No hay transparencia, no existe transparencia, no me dicen la verdad, algo esconden. ¿Por qué? Porque
cuando el señor presidente solicitó se desvincule a 2 generales, no lo hicieron caso, siguen estando ahí. Cuando el señor presidente solicitó que el señor Salinas en el lapso de 8 días, si no entregaba a Germán Cáceres, tenía que desvincularse del cargo. Igual no pasa nada, solamente son acciones paliativas, acciones mentirosas, que en realidad ya no creo. ¿Qué más ahora me van a mentir? Ha pasado 30 días y el señor está fuera del país. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? Además, hay algo muy importante, que se supone que en una investigación es de carácter reservada y sin embargo, el señor Salinas es de conocimiento público que informó. Entonces, eso estamos diciendo que él está alertando a Germán Cáceres los pasos que están haciendo la policía para tratar de llegar a él. Ahora, nos acaba de decir usted que no hay ningún tipo de comunicación con las autoridades que están llevando este caso y con quienes de alguna manera deben responder a algunas situaciones que a todos nos generan dudas. ¿Ha sido la misma situación con el actual ministro del Interior, con el señor Zapata? Y también, ¿cómo asume usted esta serie de declaraciones que, como ya lo decía, resultan contradictorias, que en algún momento el presidente de la República salga y haga ciertos anuncios y que luego, pues, nada de eso se concrete? O sea, es un engaño tras engaño. Sin embargo, con el señor Zapata, con el capitán Zapata, hoy ministro, hemos estado comunicándonos, pero él no me informa absolutamente nada de la investigación porque eso es parte de la Policía Nacional. Entonces, son acciones completamente paliativas. No tengo resultado. No hay direcciones claras, no hay resultados claros. Por lo tanto, ¿qué significa? 30 días después mi hija está asesinada. Mi hija, lo único que pudimos hacer es con una marcha con la ayuda de todos los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de mujeres y familias enteras que exigimos el cuerpo de María Belén, apareció ese día. Ustedes recordarán. Ahora vamos a tener que otra vez volver a llamar a una marcha masiva a nivel nacional para que aparezca o nos den resultados dónde está Germán Cáceres, porque él tiene las respuestas a todas las incógnitas y a todo lo que pasa en la Policía Nacional. Bien, Elizabeth, en breve estaremos retomando el diálogo. Sara, comentábamos hace poco sobre los resultados de la primera autopsia que se desarrolló acá en la ciudad de Manta. Luego se pide una segunda necropsia. ¿Qué varió entre la una y la otra, dentro de lo que se pueda comentar al respecto? Mucho, porque por eso pasó el caso de suicidio a femicidio. Hubieron muchas inconsistencias. Bien, y en todo caso, esos resultados oficialmente se mantienen en reserva todavía. Así es. O sea, yo tengo los resultados, yo no soy médico forense, pero no necesito ser médico forense para saber realmente un resultado. Es suficiente con cómo yo vi a mi hija por primera vez. Ahora bien, dentro de este proceso se han configurado también otros procesos como tal. Entiendo hubo una denuncia de abuso sexual previa, unas semanas antes del fallecimiento. En este caso, ¿cómo han avanzado estos procesos también? Sí, hubo abuso físico y psicológico de parte de la pareja de mi hija, Juan Izquierdo, para con mi hija, pero aún así no encuentran resultados para esto, o sea, no formulan cargos. Hasta ahora yo no veo que realmente la fiscalía encuentre un acusado. O sea, en este caso hay pruebas, pero no hacen nada para formular cargos, ni siquiera hay destitución. Ahora en este caso, esta denuncia de abuso físico, ¿se da después del fallecimiento? Fue antes. ¿Antes del fallecimiento? Fue antes, sí. ¿Qué tiempo antes del fallecimiento se dio aproximadamente? Eso fue aproximadamente en agosto, por ahí. Fue. Es decir, varios meses antes. ¿Se pudo haber llevado adelante la investigación? Se dicen que hay muchos videos más donde este hombre ataca físicamente a mi hija. No los tengo yo, pero dice que sí hay en el Hotel Poseidón. ¿Conocía usted de este tipo de abusos, de violencia que venía sufriendo? Desgraciadamente no. Mi hija nunca me lo dijo. Siempre parece que lo ocultó, a lo mejor porque
quizás yo iba a denunciarlo, quizás yo iba a actuar de manera loca, porque obviamente yo me volvía loca por mis hijas, yo amo a mis hijas, entonces yo no iba a permitir que nadie me las tratara mal. Entonces quizás por cuidar su nombre, porque como era fiscal, él la manipulaba bastante, tengo entendido, el 100%. Ella le temía a él. He hablado con muchas amistades de ella, dice que ella le tenía un temor terrible. Ahora, otro proceso también se abrió contra otras personas por, al parecer, un presunto abuso sexual contra Naomi. ¿Eso se mantiene? ¿Se mantiene esa acusación? ¿Esas investigaciones han avanzado para determinar algo al respecto? Sí, pero esas son otros temas que realmente no los tengo ahorita en conocimiento. Pero esa es una larga historia, la verdad. Bien, y no hay mayores avances tampoco al respecto. Es una historia muy contradictoria. Si me la pongo a explicar ahora no lo van a entender. Es fea, porque realmente hay muchas cosas oscuras, un lado oscuro allí. ¿Pero tendría cierta relación con el trágico final de Naomi? No, o sea, tiene mucho que ver con la pareja de Naomi, más bien. Bien, sí. Bueno, retomamos nuestro contacto en Quito con Elizabeth. Y Elizabeth, hablábamos hace poco de la falta de confianza que hay de alguna forma en el avance de las investigaciones pues que precisamente el hecho de que sea un policía, un miembro de la institución del orden, el principal sospechoso. Por eso días después, cuando se hizo un anuncio de la llegada de una comisión internacional desde Colombia para apoyar en las investigaciones y tratar de dar un poco más de imparcialidad, pues quizás algunos vimos ciertas luces. Sin embargo, poco hemos conocido sobre qué novedades hay sobre este trabajo de esa comisión que se anunció en su momento. ¿Qué podría contarnos al respecto? Sí, yo conversé con la señora fiscal. La señora fiscal me ayudó conectándose con su partner, el fiscal de Colombia. Ellos fueron los que nos dieron el equipo técnico especializado para que nos ayuden en revisar la investigación que está haciéndose con mi hija. Entonces, no es que este equipo todavía se regresó a Colombia, de hecho, pero este equipo sigue analizando los cuerpos penales de mi hija. Entonces, esperemos que, como la instrucción fiscal dura 120 días, es que esperemos para noviembre ellos nos tengan ya un resultado. En todo caso, la señora fiscal ha dicho que confíe, que ella está pendiente y que hay el acompañamiento y el seguimiento a la investigación de María Belén por parte de la Fiscalía de Colombia. Ahora, hablábamos hace poco sobre el hecho de que hay solo una persona detenida, una cadete. Ahora, ¿qué se conoce sobre los otros posibles implicados también en este caso por omisión o incluso pues se habla de que también podrían haber colaborado a lo mejor al respecto? ¿Qué se sabe sobre estas otras personas que también podrían estar implicadas en la muerte de María Belén? Primero, ya que usted trae a colación de la señorita cadete, o sea, yo sí me dirijo a ella y le pido que diga la verdad. Yo no sé por qué ella oculta, porque ella estuvo ahí. Ella es una pieza clave para saber qué es lo que pasó. Además, a quién está encubriendo o qué está ocultando. ¿Por qué está solamente ella? Yo también me pregunto. Yo necesito saber y necesito que ya se vincule a todos esos policías que por omisión no ayudaron a mi hijo, a mi hija, a esos policías que estuvieron de guardia desde la garita. Y por qué no decir los oficiales también, si ellos estábamos en el edificio de oficiales, no de tropa, no de cadetes, sino el edificio de Grayskull, donde descansan los oficiales. Entonces sí necesito saber por qué no están y por qué no se les vincula. En esta semana mis abogados han pedido que vayan a rendir versiones 22 personas más, desde los generales hasta los cadetes. Yo espero que con esas versiones nosotros lleguemos ya a indagar o a verificar o a entender qué pasó la noche del 11 de septiembre o la madrugada del 11 de septiembre. Ahora, Elizabeth, y discúlpeme si quizás esta pregunta es muy sensible, pero también es un tema que a muchos nos preocupa. ¿En qué situación se encuentra el hijo de María Belén? ¿Ha recibido algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda por parte de las autoridades frente a este suceso tan traumático?
si mi nieto, mi niño, mi hijo, como yo le llamo, él está recibiendo apoyo psicológico con una organización y no permito que vayan ni 2 ni 3 organizaciones porque eso es revictimizarle. Entonces en la misma escuela hicieron un cerco donde les capacitaron primero a los niños y luego para la reinserción de mi hijo. Sin embargo, cabe señalar que la reinserción no fue hecha por el Ministerio de Educación, fue hecha particular por la institución donde mi hijo estudia. Afortunadamente es particular. Sin embargo, después de lo que mi hijo ya estuvo en la escuela, recibiendo normalmente sus clases, quiso varias organizaciones, instituciones del Estado involucrarse y ya no le permití, porque en realidad fueron muchos días los que dejaron pasar. Y yo pedí a gritos que me ayude en la organización y esa fue la que se presentó. Entonces desde el primer instante está con ellos. Entonces ahora también la Fiscalía nos ingresó al programa de víctimas y testigos creo que desde el 3er o 4º día, no recuerdo bien, y también está mi hijo en ese proceso. Ellos también nos dan apoyo psicológico, pero hasta el momento usted comprenderá que yo, por el grito de justicia y verdad de mi hija, todavía no tengo ese tiempo. Sin embargo, tengo que darme el tiempo porque es completamente doloroso. Pasan los días y créame que me es difícil entender que mi hija nunca más le voy a ver. Entonces, Isaac y yo estamos en la familia, queriéndole, cuidándole y apoyándonos entre todos. Bien, vamos a ir cerrando este diálogo y lo vamos a empezar ya concluyendo acá en Manta con Sara. Sara, el apoyo de las organizaciones que luchan contra la violencia machista, contra el femicidio, contra el abuso contra las mujeres, ¿qué tan determinante ha sido para de alguna forma mantener o tratar de mantener esta lucha para que se esclarezca verdaderamente qué fue lo que ocurrió en la muerte de Naomi? Perdona, me bloqueé un poco con ver a la mamá de María Belén. La verdad es que vuelvo a vivir, me pongo vulnerable un poquillo. No entendí tu pregunta. Bueno, básicamente el apoyo que han recibido también por parte de organizaciones que luchan contra el femicidio, contra la violencia machista, de alguna forma también esto ha permitido que a lo mejor el caso se mantenga todavía en la lucha para tratar de esclarecer esta muerte. Sí, tengo muchas personas que gracias a Dios colaboran conmigo, que recibo apoyo a veces en marchas, por teléfono, psicológico, sí las he recibido realmente. Lo que sí hasta ahora no se esclarece es realmente la investigación del caso de mi hija, que eso es lo que me tiene mal. Como toda madre, yo no quiero que sigan pasando este tipo de cosas. Yo sí quiero que se esclarezca, quiero que haya objetividad. O sea, la señora fiscal general Diana Salazar, ella es la responsable, ella es una mujer, una madre, la cual debe ponerse en nuestros zapatos. Entonces debe tener objetividad, transparencia y no debe dejar que ninguna muerte por femicidio sea impune. Ella debería luchar el 100%, si para eso está en ese cargo. ¿Y confía usted en que esto ocurra en algún momento, de que verdaderamente salga a la luz, a relucir la verdad sobre este caso? Mira, yo te digo la verdad que con todas las cosas que están pasando no confío en nadie, siempre y cuando me demuestren lo contrario. Veo muchas cosas, veo hasta ahora la señora, la mamá de María Bernal, mira cómo sufre. Antes fui yo, anteriormente fue la mamá de Liz Vaquerizo, y pasa el tiempo, y mira cómo pasa el tiempo, nos prometen, y luego mira, ya mi hija 10 meses, me prometieron muchas cosas y hasta ahora no se formulan cargos. Acá lo mismo le va a pasar a la señora, eso te puedo apostar. Y así hasta que todo se enfríe, como todo. ¿No descartan ustedes quizás en algún momento poder llevar este caso a otras instancias, a organismos internacionales, por ejemplo? Cuando se acaben las instancias nacionales, yo obviamente haré lo posible para que sean las internacionales. Pero sí te puedo decir una cosa, yo confío mucho en Dios, y en el cielo y la tierra no hay nada oculto. Esa es mi fe, mi esperanza. Finalmente, ¿qué mensaje le puede dejar a usted a las mujeres que son víctimas
de violencia machista a las madres, a las hijas, a las esposas que de alguna forma se ven expuestas a esta grave problemática? Bueno, a las madres que no sabemos en qué situación se encuentran nuestros hijos, nuestras hijas, realmente pues que la inmuten a que no callen jamás, a que cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier maltrato, aunque sea de broma porque así se empiezan, que denuncien y que sean insistentes, que no dobleguen, que no tengan miedo, porque las personas que tienen este problema psicológico de maltrato, ellos tienden a ser manipuladores y hacen que la otra persona sea la mala, que crean que es la mala y ellos son las víctimas. Entonces que no permitan, que traten de que sus hijas sean fuertes, de que las mujeres no callemos nunca más. Yo al menos no voy a callar. Mientras Dios me dé la fuerza, yo voy a seguir luchando. No voy a callar, voy a levantar con toda la fuerza de mi vida mi voz y voy a hacer y voy a pedir justicia. Así se moleste el presidente, Fiscalía General, no me importa, porque es a mí que me mataron a mi hija, a nadie más. Nadie más que una madre que pierde a su hija puede sentirlo. A ellos no les importa, pero a nosotras sí. Y seguiré luchando. Muchas gracias, Sara. Elizabeth, allá en Quito, también hace poco estuvo usted en la Asamblea Nacional, estuvo ante una comisión especial también que se ha creado para investigar este caso. ¿Qué respuesta, qué acciones de alguna forma espera usted por parte de instituciones como la Asamblea Nacional frente a hechos tan lamentables como el de María Belén? Fui a la Asamblea Nacional para que ellos, bajo sus atribuciones y responsabilidades, ellos fiscalicen. Y cualquier cosa que impulse el esclarecimiento del asesinato de María Belén, lo seguiré haciendo. Me solidarizo con todas esas mujeres, Naomi, ahora María Belén, y todos esos nombres callados, esas bocas que callaron. Me solidarizo para seguir en la lucha, y esta lucha tiene que ser permanente, porque mi duelo no va a ser solamente llorando. Lloro en las noches porque me hace falta mi hija, pero grito en el día porque el Estado tiene que darme respuestas. Y cada minuto que yo sé que mi vida me da, seguiré luchando porque mi nieto le necesita a María Belén. Ya no va a estar, pero el Estado responderá porque es responsabilidad absoluta de ese Estado inepto. Eso es. ¿Cree usted que en algún momento debería de o se llevará alguna acusación contra el Estado ecuatoriano al haberse configurado algunas situaciones anómalas, por así decirlo, por parte de la institución policial? Los abogados y absolutamente el presidente pidió perdón, porque este crimen lo cometieron en una institución pública, un servidor público que estaba en funciones y en una escuela de policía donde se forman las personas para darnos seguridad. Por lo tanto, es exclusiva responsabilidad del Estado. En eso me ratifico. Ahora, finalmente, y quizás saliéndonos un poquito del tema, también Elizabeth, hay algunas personas que han hablado de que el caso de María Belén se ha politizado, y no me refiero a su justo derecho a exigir justicia, y al cual nos sumamos muchísimos ecuatorianos, pero ¿considera usted que a lo mejor ciertos actores han tratado de sacar algún provecho o algún rédito político dentro de este caso? No permitiré que jamás el nombre de María Belén se politice. Y esos trolls que se crearon para dañar la imagen de mi hija y la mía, les voy a decir, yo no me fatigo en leer, yo no quiero leer. Sin embargo, yo no tengo la pretensión ni siquiera de levantar una bandera política, no me interesa. Lo único que me interesa es verdad, justicia y reparación por María Belén Bernal. A ella la asesinaron. ¿Quién era Elizabeth Otavalo antes de que a mi hija le asesinen?
simplemente una servidora pública que trabajaba 32 años, no 1, no 2, 32 años en instituciones públicas, unas veces de técnicas, otras de jerarquías. Es por eso que sé el manejo de la gestión pública, pero no me interesa, señores, no me interesa para nada la cuestión política, ese no es mi afán. Solamente quiero la verdad, qué pasó con mi hija, por qué la asesinaron y por qué la policía no me da respuestas. Muchas gracias, Elizabeth, por este diálogo. Allá en Quito, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, y acá en Manta también muchas gracias a Sara Sabando, madre de Naomi. Amigos televidentes, y es que verdaderamente estos casos tienen ciertas similitudes porque los principales sospechosos son funcionarios estatales. Juan Carlos Izquierdo, en su papel de fiscal, debería buscar justicia, mientras que Germán Cáceres, como policía, su deber debería ser proteger a la ciudadanía. Pero en lo que hasta el momento también coinciden es que ambos se mantienen a la espera de esclarecer estas muertes. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que la justicia que tarda ya no es justicia. Nos vamos, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio especial de Oro Mar TV. Pasen bien.